Queremos romper el silencio, terminar con el miedo, conseguir justicia juntas, que la verdad se sepa. En los años 80, cuando el Perú estallaba por el conflicto armado interno, se encomendó a los militares del ejército peruano cuidar de la ciudadanía. Para ello, debían desplegar sus tropas por diversas regiones del país. Uno de los destinos fue el distrito de Manta, en Huancavelica. Desde un principio que llegaron los militares, hicieron mucho daño. Nosotros pensábamos porque era del Estado, más al contrario, nos iban a apoyar, pero todo fue una desgracia, señorita. Yo, por ejemplo, soy una sobreviviente a esa matanza que vinieron a matar aquel día 21 de marzo de 1984. Me acuerdo a las 6 de la mañana, gracias a la neblina que hubo, no llegó a matarnos. Nos han soltado como más de 200 balas. Pensábamos que a mis padres todos lo habían asesinado y yo no me había vivido, pero de poco rato, a una hora, me encuentro con mis padres. Gracias a Dios estábamos vivos. Mae, a quien llamaremos así para cuidar su identidad, es una de las sobrevivientes de la violencia ejercida en el distrito de Manta, quien con la llegada de los militares e invadida por el miedo, se vio obligada a escapar sin imaginar con lo que se toparía. Nosotros nos escapamos para la altura del cerro, 4 días sin comer. Mataron a varias personas, viejitos, viejitas. Hasta los perros se lo han comido ahí, señorita. Hemos encontrado mitad, pedazos de personas. Es así como Mae y un grupo de mantinos pasaron 4 días escondidos y sin alimento. Pero ya no podían más. Tuvieron que regresar pidiendo paz con una gran bandera blanca. Tremenda bandera blanca hicimos. A gritos, por favor, perdónenme. Como si fuéramos unos asesinos, unos criminales pidiendo paz. Hemos entrado. Una vez entrado al pueblo, comenzaron a agarrar a la gente, comenzaron a torturar. A mujeres lo tenían encerrado en el aula de un colegio de Manta que había en el estadio. Comenzaron a torturar. Para eso quemaron casas, mataron animales, asesinaron personas. El 21 de marzo de 1984 quedó tatuado en el recuerdo violento que irrumpió la vida comunitaria de las mantinas y mantinos. Un panorama terrorífico que pintó de sangre sus memorias. Nora Cárdenas, coautora del libro Noticias, Recados y Remesas de Manta, Huancavelica, continúa la historia. Estar en Manta es otra cosa, ¿no? Escuchar las historias y estas historias además tan presentes. O sea, era estar en Manta, para ella no había transcurrido el tiempo. O sea, cuando te contaban estos episodios de la llegada de los militares, el día nublado, los muertos, el color de la ropa que tenían los muertos y cómo fue el día que llegaron los militares a Manta, o sea, la manera en que te contaban esa historia era como que hubiera pasado el día de ayer. Era una historia tan lejana y tan presente a la vez. Se acordaban de detalles que el tiempo no había podido borrar. Para los militares que llegan a Manta, toda la población que vivía en Manta eran terroristas. Entonces, en base a eso se justifica, ¿cierto? Muchas de las cosas que pasan en Manta, la destrucción de las viviendas, decían que quemaban viviendas, que detenían a la gente, que mataban a la gente. Entonces, todo ese proceso está dentro de esta mirada, ¿cierto? Que tiene también el ejército de las poblaciones indigenizadas como Manta, ¿no? Justamente que se convierten como en aquel espacio en el cual, ¿cierto? Todos eran terroristas. Los abusos que se cometen en nombre de la justicia, o sea, con el pretexto de que todos eran terroristas, se empieza a instaurar un orden que no era un orden, cierto, que la población conocía, más bien un orden que tenía que ver con muerte, con tortura, con desapariciones, ¿no? Creo que es eso lo que pasa en Manta. Una mirada discriminadora cargada de un contexto violento, no solo en Manta, sino en el Perú. Según el antropólogo Dini Gacencios en su libro La ciudad acorralada, por esos años, con el ingreso de las Fuerzas Armadas y la derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho, Huancavelica y Pasco, el conflicto armado interno había pasado al segundo periodo de militarización.
Asimismo, indica que esta etapa es recordada por las masacres a poblaciones de campesinos, donde surgieron los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el impacto para las mujeres no fue el mismo. Una de las violencias que tiene que ver además con este impacto diferenciado, ¿no? Que se vive en una época de conflicto que está estudiado para el caso de Guatemala, Colombia y Perú no es la excepción, digamos, es justamente cómo la violencia que se ejerce, ¿cierto?, pasa también por el control del cuerpo de las mujeres. Y creo que ese es un dato que es importante colocarlo con fuerza. O sea, el impacto del conflicto armado interno es un impacto diferenciado y las mujeres viven, ¿cierto?, esa experiencia justamente porque su cuerpo se convierte también en este espacio de conquista, en este espacio de control, ¿cierto? Y acá lo que tú encuentras, por ejemplo, en el caso de Manta, y creo que es además interesante porque cuando te lo cuentan es como puedes visualizar mejor cómo eran estos procesos, porque primero es como hay una necesidad de demostrarte de que efectivamente no había pasado, que no es que hayan habido tantos casos en Manta, no es que la violencia sexual haya sido un problema, entonces hay una necesidad también de negar, de ocultar la información, principalmente de parte de los varones de la comunidad. Y claro, y ahí lo que tú puedes ver efectivamente es cómo los militares o las mujeres también en esta búsqueda desesperada, ¿cierto? De familiares, de hermanos, de esposos, de hijos, ¿no? En esta búsqueda desesperada, ¿cierto? Se acercan donde los militares. Entonces los militares usan también esa información, ese poder para cometer abusos sexuales hacia las mujeres. Entonces, claro, desde la mirada de los hombres de Manta, ¿cierto? Había esa, pero ellas las buscaban, pero claro, estabas en un espacio, ¿cierto? Altamente machista, patriarcal, o sea, no habían relaciones de paridad, ¿cierto? Ellos eran la autoridad en ese momento y tenían este tipo de información que obviamente era información privilegiada que ellos tenían y en base a eso abusaban de las mujeres, ¿no? Entonces hay violencia sexual, hay abortos dentro de la base militar. Manta no tenía autoridades. Los militares que llegaron para protegerlos de Sendero Luminoso abusaron de su poder. Capturaron los cuerpos de las adolescentes indígenas como objetos de conquista para implantar pánico. Hablamos de violencia sistemática y generalizada como arma de guerra y control. Hablamos de crímenes de lesa humanidad. Las mujeres mantinas lucharon por visibilizar lo que les había sucedido. Nombrarse víctimas de violencia sexual implicaba cargar con un peso muy grande. Un camino doloroso, lleno de estigmas y cuestionamientos. Poca cantidad de mujeres que estaban registradas, ¿cierto? En esa organización que además tenía un nombre que era bien doloroso, creo yo, para ser un nombre de una organización que era mujeres afectadas por violencia sexual en conflicto armado interno, ¿no? Eran dos mujeres las que andaban y más bien era un tema que era invisible, si quieres, dentro de la comunidad. Entonces había una negación del pueblo por todo lo que significaba, ¿cierto? Además, nombrarte de esa manera. Hay vergüenza, creo yo, tanto de la comunidad, porque la idea era que no querían, por lo menos los hombres de la comunidad no querían que sus mujeres fueran así, decían, ¿no? Porque nos exponen a nosotros, nos exponen a la comunidad, no es que hubo tantos casos, entonces hay como una negación primero, hay estigma frente a las mujeres, ¿cierto? Hay vergüenza de las mujeres, hay temor a ser, ¿cierto?, marcadas, muchas de ellas de hecho salen también de la comunidad. Hay niños, ¿cierto?, producto de esas violaciones que no viven en la comunidad, sino viven en las zonas de altura con las abuelas. Entonces, claro, la historia de Manta está también marcada por esas historias, ¿no? Por estos niños que son resultado de estas violencias, ¿cierto? Que también viven otro tipo de violencias, están viviendo con las abuelas, no estaban en ese tiempo. Por ejemplo, en la escuela había un niñito hermoso que conocimos como al año de estar allí, que por casualidad llegó a la fiesta. Entonces nos dijeron que era el hijo de una de las señoras que había sido violada en el tiempo de la violencia. Entonces, claro, hay marcas, creo yo, que tienen que ver, ¿cierto?, con
con el temor, con el estigma que significa, o sea, con la marca que significa haber sido violada, ¿no? O sea, ya en contexto normal, ¿cierto? Es un tema que efectivamente es un tema muy doloroso para hablar, para nombrar el caso, pero además estás en un espacio de conflicto donde además los hombres de tu comunidad te están diciendo que tú te lo buscaste más o menos, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario, ¿cierto? Es bien difícil para las mujeres, por lo menos nombrarlo, hablar del tema. Entonces, en este proceso de convivencia en la comunidad, creo que ha sido además una apuesta clave desde Demos, ¿no? Descentralizar la oficina, estar allá, y es a partir de esa relación que las mujeres pueden efectivamente hablar de lo que les pasa. Para resguardar el honor de los hombres y la comunidad, nuevamente las mujeres dejaron de ser víctimas para convertirse en culpables de las violencias. La carga en ellas era aún más fuerte. No solo eran mujeres, también eran indígenas y quechohablantes. Una carga que pesa al momento de narrar una parte de la historia que mancha la imagen de una institución y un país. Este caso es un caso histórico, ¿cierto? Estamos hablando casi a 40 años de ocurrido el evento y casi un poco más de 20 años, ¿no? Que las mujeres pueden verbalizar, pueden decir lo que les ha pasado. Y es un caso histórico por varias razones, creo yo. Primero, cierto, que tienes mujeres indígenas afectadas por esta violencia que pueden hablar y que trasciende, cierto, su espacio comunal y pueden enfrentarse a sus agresores, y creo que eso es importante. O sea, estar sosteniendo esas audiencias tan dolorosas, tan fuertes para las mujeres, que además revictimiza mucho, ¿cierto? Un sistema que no les cree, un sistema que las maltrata, que constantemente va vulnerando derechos, un sistema que no ha logrado ni siquiera, ¿cierto?, pensar en ellas, porque deberíamos estar teniendo, ¿cierto?, por ejemplo, traductoras que acompañen el proceso, ¿cierto? Más bien tú tienes una justicia que no es imparcial, más bien se parcializa con los agresores. Entonces creo yo desde esa perspectiva es importante, pero además es importante que que estemos en el marco del Bicentenario y poder hablar de lo que ha pasado en Manta, ¿cierto? Es también simbólico y es importante, ¿cierto? Porque no estamos hablando de mujeres, no, estamos hablando de mujeres indígenas que están buscando justicia en un espacio hostil, en un espacio que revictimiza, como dije, que discrimina, que maltrata, pero además creando un precedente importante, ¿no? Que de hecho ya como caso, ¿cierto? Además plantearlo como una vulneración de derechos humanos. Entonces, creo que tiene toda la potencia para convertirse en un caso emblemático que además pueda servir para otros espacios de conflicto armado, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, como creando precedencia también en ese sentido. Ahora, creo que hay tareas urgentes que tenemos que repensar, cómo a partir del caso de Manta, por ejemplo, podemos, como país, como Estado, repensar el sistema de justicia, un sistema de justicia más que reconozca mucho más, ¿cierto?, las experiencias de las poblaciones locales. Entonces, ahí hablar de justicia intercultural, por ejemplo, sería importante, valioso, que no sea ya un pedido de decir que necesitamos traductores, sino más bien sea parte de las apuestas institucionales que trabaja el Estado para pensar estos temas. Entonces, creo que hay como tareas urgentes, ¿no? Creo que efectivamente la revictimización de las mujeres es un tema que no debería repetirse para otros casos. Creo que tenemos que avanzar en la construcción de una justicia más intercultural que reconozca, ¿cierto?, la diversidad. Tenemos que pensar en esta alianza, en esta trenza, cómo género y cultura van de la mano. Por tanto, nuestras respuestas, nuestras apuestas tienen que también responder a esa diversidad. Tenemos, creo que, documentar este caso de tal manera que sirva, ¿cierto?, para no repetir esto que están viviendo las mantinas. Las mantinas nos están enseñando, yo creo, como país, nos están enseñando al mundo, ¿cierto?, de su fuerza, de su valor, de su lucha.
Y esa creo que es la apuesta más grande de Manta y de las mantinas, la lección que nos están dando a la sociedad peruana en la búsqueda de justicia. Esa búsqueda de justicia que a casi 4 décadas continúa postergada y ajena a la verdadera historia del Perú. Agradecemos el testimonio de Mae, sobreviviente que continúa luchando por justicia, y la participación de Nora Cárdenas, cusqueña, sanqueña y coautora del libro Noticias, Recados y Remesas de Manta, Huancavelica. Este episodio fue editado por Carla Espinosa, escrito y locutado por Jocelyn Acosta para Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube o la plataforma de podcast que más prefieras. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Demos Perú.